Encontré a mi hijo Marcus abandonado en una zanja junto a la antigua carretera, la ropa hecha jirones y el rostro hinchado por los golpes. Sus labios partidos apenas podían moverse cuando corrí hacia él, desesperada de angustia. Con la poca fuerza que le quedaba, logró susurrar unas palabras que me helaron la sangre. Fue Schiller. Fue Harry, mamá. Dijo, mi sangre de clase baja daba asco. Sus ojos se cerraron y, por un momento, de verdad pensé que lo había perdido para siempre. Aquella mañana había comenzado como cualquier otra en mi pequeño y bien cuidado bungalow. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el canto de los pájaros que anidaban en el viejo nogal de atrás. Tengo 65 años y desde que perdí a mi marido hace 10 años, mi rutina se había vuelto predecible pero en paz. Me levanto antes del amanecer, horneo porciones de tarta de boniato y biscuits para vender en el mercado de agricultores del pueblo y cuido las gallinas que mi difunto esposo me dejó como único legado. La textura rugosa de la masa entre mis dedos solía calmarme mientras pensaba en Marcus, mi único hijo. Con 30 años, había conseguido un puesto en una oficina del distrito financiero del centro, algo que nunca imaginé para un hombre de nuestro barrio. Se ponía traje todos los días, tenía coche propio y se había casado con Schiller Sterling, una chica de una familia acomodada y establecida que parecía quererlo de verdad. Alrededor del mediodía sonó el teléfono. Era una voz desconocida diciéndome que habían encontrado a un joven herido en la carretera del Condado Norte. Cuando pronunciaron su nombre, mis manos empezaron a temblar incontrolablemente. Corrí hasta allí, con el corazón latiéndome en la garganta, incapaz de imaginar lo que me esperaba. Ver a mi hijo en ese estado fue como un puñetazo al alma. La sangre había manchado su camisa blanca de botones, la que le gustaba ponerse los domingos para ir a misa. Tenía los pómulos magullados e hinchados, y cortes en las manos como si hubiera intentado defenderse. Pero lo que más dolía era la expresión de profunda humillación en sus ojos cuando por fin logró abrirlos. No fue un accidente, mamá, dijo Marcus, con la voz rota mientras le ayudaba a incorporarse. Harry mandó a sus hombres. Me sacaron del coche y me dijeron que esto era una advertencia. Las lágrimas surcaban sus mejillas magulladas y sentí que algo se rompía en lo más hondo de mi pecho. Harry Sterling, el padre de Schiller, era un magnate que controlaba la mitad de los negocios en el condado de Clay. Poseía restaurantes, una empresa de desarrollos y extensos terrenos en el distrito comercial. Desde el día de la boda, trató a Marcus con desprecio, como si fuera algo sucio que había mancillado el apellido Sterling. Conduje a Marcus a casa en silencio, sosteniéndolo mientras caminaba con dificultad. Lo acosté en su antigua habitación, la misma en la que dormía de niño, y limpié sus heridas con agua tibia y antiséptico. Sus gemidos me partían el corazón, pero sabía que las heridas más profundas no eran las que podía ver. Mamá, no podemos hacer nada contra él, murmuró Marcus mientras le ponía una compresa fría en la cara. Tiene el dinero, el poder, los contactos. Si vamos a la policía, dirá que fue un robo común. Nadie nos creerá. Su resignación me molestó más que las lesiones. Aquella noche, después de que Marcus por fin se durmiera gracias a los analgésicos, me senté en la cocina recordando las palabras de mi propia madre, Doris. Ella murió cuando yo tenía 40 años. Pero antes de irse, me enseñó cosas que nunca pensé que tendría que usar. Los ricos creen que gente como nosotros no guarda registros, que estamos demasiado ocupados sobreviviendo para recordar secretos. La señora Doris solía decir, pero nosotras vemos todo. Oímos todo. Y cuando llegue el momento, lo usamos. Cogí el teléfono, las manos ya firmes, y marqué un número que tenía memorizado desde hacía décadas. En el tercer timbrazo, contestó la voz áspera de mi hermano mayor. Aisae, dije sin preámbulos. ¿Te acuerdas de lo que mamá nos enseñó en secreto cuando éramos niños? Es hora de poner ese saber a trabajar. Aisae Ike Johnson llegó a mi casa antes del amanecer, justo como habíamos quedado. Mi hermano mayor tenía 70 años, pero aún conservaba esa mirada penetrante que me calmaba desde la infancia. Traía una pequeña maleta de cuero gastada, la misma que había pertenecido a nuestro padre. Al sentarse en mi mesa de cocina,
El crujido de la silla me recordó todas las veces que habíamos planeado travesuras de niños. Cuéntame todo, dijo, sirviendo café en las viejas tazas de hojalata de la señora Doris. Relaté cada detalle, desde el momento en que encontré a Marcus hasta sus palabras sobre Harry Sterling. Y que escuchó en silencio, con la paciencia de quienes han vivido mucho y aprendido a guardar las emociones. Marcus se despertó hacia las 7, cojeando hasta la cocina con el rostro aún magullado, y al ver a su tío los ojos se le llenaron de lágrimas que intentó ocultar. Y que se acercó y lo abrazó como lo hacía cuando Marcus era niño. «Hijo», dijo Ike en voz baja. «Esto no puede quedar así. Pero necesito que me cuentes exactamente qué pasó. No te dejes nada». Marcus se sentó despacio, tocándose las costillas con cuidado. «Todo empezó hace un mes», dijo. «Esquiler y yo estábamos planeando mudarnos a nuestro propio piso. Habíamos ahorrado $1000 y encontramos un sitio perfecto en las afueras del pueblo». «¿Y qué pasó exactamente?», preguntó Ike, sacando un pequeño bloc de notas del bolsillo de la camisa, hábito que tenía desde joven. Siempre apuntaba lo importante. «Me dijo que un hombre de mi clase social no debería aspirar a tanto. Que Esquiler merecía algo mejor que la vida mediocre que yo podía darle», continuó Marcus, respirando con fuerza. «Luego me ofreció $50,000 para que me fuera y desapareciera del estado para siempre». Sentí la sangre subirme a la cabeza. Harry había tratado a mi hijo como si fuera mercancía que se podía comprar. «¿Y qué le dijiste?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta al ver la expresión de orgullo herido en su rostro. Que no necesitaba su dinero sucio, que quería a Esquiler y ella me quería sin importar lo que tuviéramos en el banco, respondió Marcus, secándose la nariz con el dorso de la mano. «Ayer por la tarde, 2 hombres me esperaron fuera del trabajo», dijo. «Dijeron que traían un mensaje del señor Sterling y me metieron en un todoterreno negro». La descripción me revolvió el estómago. Los matones lo llevaron a un solar vacío donde Harry estaba esperando, sentado en su Mercedes S-Class plateado. Sin siquiera bajar del coche, ordenó que le dieran una paliza para que entendiera el mensaje. «Dile a tu mamá que esto es solo una advertencia», habían dicho con la frialdad que conocía de las pocas veces que lo había visto en el banco. «Ese hombre cree que puede hacer lo que le dé la gana porque tiene dinero», murmuré sintiendo que la rabia me hervía por dentro como un horno. «Pero se equivoca. Hay cosas que el dinero no compra, como la dignidad de una familia». Ike cerró su blog y me miró con esos ojos que habían visto demasiado. «Ara, recuerda lo que la señora Doris nos contó sobre Harry Sterling, el padre, el que tenía las grandes propiedades antes de que Harrison heredara todo». Claro que lo recordaba. El viejo Sterling había sido el casero más cruel del condado en los años 50. Mamá había trabajado como criada en su casa y había presenciado cosas terribles. Cuando murió en un accidente extraño, su hijo Harrison heredó todo y construyó su imperio sobre la brutalidad de su padre. Mamá guardó documentos, ¿no?, continuó Ike. Cosas que vio, nombres de gente que desapareció, cuentas que no cuadraban. Siempre dijo que esa información serviría para hacer justicia algún día. Marcus nos miró, sin entender del todo, pero yo sabía exactamente a qué se refería mi hermano. Nuestra madre no era instruida, pero tenía una astucia de calle increíble. Durante años había observado, escuchado y memorizado todo lo que pasaba en las casas donde trabajó. Antes de morir, me dio una caja metálica con fotografías, cartas y documentos que había logrado salvar. «La caja está en el desván», le dije a Ike. «No la he abierto desde el funeral de mamá, pero sé que contiene información sobre propiedades que Harrison adquirió en los años 60 por medios dudosos». Mi hermano sonrió por primera vez desde que llegó. «Entonces tenemos por dónde empezar, pero debemos ser muy cuidadosos. Un hombre como Harrison no llegó donde está por descuidado. Tiene contactos en la policía, en el ayuntamiento y en los tribunales». Marcus intentó levantarse, pero el dolor lo hizo sentarse de nuevo. «No quiero que te metas en líos por mi culpa», dijo. «Me iré de la ciudad. Buscaré trabajo en otro sitio. Esquiler lo entenderá». «Ni se te ocurra», exclamé con más fuerza de la que pretendía.
Tu padre no crió a un cobarde, y yo tampoco. Los Johnson no huyen cuando las cosas se ponen feas. Afrontamos los problemas de frente, cueste lo que cueste. Y que puso su mano sobre la mía con esa cálida seguridad que me había consolado desde niña. Tu mamá tenía razón, hijo. Además, si te vas ahora, Harry pensará que puede hacer lo mismo con cualquier familia humilde. No podemos dejar que ese hombre siga creyendo que somos sus juguetes. En ese instante oímos un coche detenerse frente a la casa. Marcus palideció y se acercó con cuidado a la ventana. «Es Schiller», susurró. Vino sola, pero parece muy alterada. Schiller salió del coche con los ojos llorosos y el pelo despeinado. Llevaba un vestido color coral que normalmente la hacía lucir radiante, pero ahora parecía desvaído, como si el color le hubiera abandonado el rostro. Sus manos temblaban mientras se acercaba a la puerta. Se notaba que había estado llorando durante horas. «Marcus, por favor abre», rogó, tocando suavemente. «Sé que estás ahí. Necesito explicarte lo que pasó». No sabía nada. Mi hijo me miró inseguro. Parte de él quería correr hacia ella, pero la humillación y el dolor físico lo mantenían congelado en la silla. Y que se acercó a la ventana y miró la calle. «No veo otros coches. Parece que vino sola», murmuró. Abrí la puerta y Schiller casi se desplomó en mis brazos. Su perfume dulce contrastaba con el olor a tierra y sudor que aún quedaba en la ropa de Marcus. «Señora de Lara, lo siento tanto. Mi padre es un monstruo. No sabía de lo que era capaz», dijo, sollozando. La llevé al salón, donde Marcus esperaba con los puños apretados. Al ver su rostro golpeado, ella se tapó la boca, conteniendo un grito ahogado. «Dios mío, Marcus, ¿qué te han hecho?», exclamó, intentando tocarlo, pero él se echó atrás instintivamente. «Tu padre me hizo golpear porque piensa que mi sangre es demasiado pobre para mezclarse con la suya», dijo Marcus con amargura. «Me ofreció $50,000 para desaparecer de tu vida. Supongo que eso es lo que valgo para él». Schiller se sentó en el sofá gastado y se secó las lágrimas con un pañuelo de encaje. «Anoche escuché a papá hablar por teléfono», dijo. «Dijo que el problema estaba resuelto, que ya no tendría que preocuparse por ese chico. Cuando le pregunté qué quería decir, me gritó que no me metiera». «¿Y qué hiciste?», preguntó Ike, observando cada gesto. «Siempre desconfié de la gente rica», confesó ella. «Revisé su teléfono mientras dormía y encontré mensajes de alguien llamado El Gris. Le había pagado $2,000 para disciplinar al chico. Cuando lo vi, supe que era por ti, Marcus». El silencio llenó la habitación. Sentí como la ira se encendía dentro de mí como un fuego que lo consumía todo. Harry no solo había ordenado que golpearan a mi hijo, lo había documentado como si fuese una transacción comercial. «Hay más», continuó Schiller, sacando un sobre de su bolso. «Esta mañana temprano vino un hombre a la casa y le entregó esto a mi padre. Se fue sin decir palabra». El sobre contenía fotografías borrosas que mostraban a Marcus siendo golpeado por dos hombres mientras Harry observaba desde su coche. «Es un chantaje», murmuró Ike, examinando las imágenes. «Alguien estuvo ahí anoche. Alguien que fotografió todo y ahora quiere sacar provecho». Marcus cogió una de las fotos con manos temblorosas. Ver la prueba gráfica de su humillación pareció despertar algo en él. «No podemos dejar que esto siga así», dijo con voz más firme. «Si nos echamos atrás ahora, el padre de Schiller pensará que puede hacer lo que quiera con cualquiera que considere inferior». Schiller se acercó a él y esta vez Marcus no se apartó. «Te quiero», dijo ella, tomándole la mano con ternura. «No me importa lo que diga mi padre. No me importa su dinero ni su posición social. Quiero estar contigo cueste lo que cueste. Tu padre nunca lo permitirá», dije, sintiendo una mezcla de ternura y preocupación por la ingenuidad de la chica. Hombres como Harry Sterling no aceptan la derrota. Si no puede separaros con dinero, buscará otra forma. Entonces tenemos que ser más listos que él, declaró Schiller con una determinación que no había visto antes. Conozco sus negocios.
Sé dónde guarda documentos importantes. Sé sus rutinas y a quienes frecuenta. Si vais a enfrentarlo, necesitaréis toda la información posible. La miré con nueva atención. ¿Estarías dispuesta a ayudarnos aunque eso suponga traicionar a tu propia familia? Pregunté. Mi verdadera familia está aquí, respondió Esquiler, apretando la mano de Marcus. Mi padre dejó de ser mi familia cuando decidió que el amor se compra con dinero. Me levanté y miré por la ventana la calle vacía. El sol empezaba a calentar el asfalto y los vendedores ambulantes pasaban con sus carros. Era una mañana normal en un pueblo donde la gente trabajaba honradamente. Pero yo sabía que nada volvería a ser igual después de esto. Muy bien, dije, volviéndome hacia ellos. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. No vamos a rebajarnos a su nivel usando violencia. Usaremos su propia arrogancia en su contra. Y que asintió, entendiendo mi plan al instante. Mamá siempre decía que los poderosos cometen errores cuando se sienten demasiado seguros. Se vuelven descuidados. Hablan de más. Confían en personas que no deberían. Dije. Exacto, continuó Ike. Harry cree que somos ignorantes, que no sabemos defendernos. Eso será su perdición. Esquiler, le dije, necesito que me cuentes todo lo que sepas sobre los negocios de tu padre. Cada detalle, cada nombre, cada movimiento sospechoso que hayas escuchado. Ella se enderezó, secándose las últimas lágrimas. Mi padre tiene una oficina privada en casa donde guarda documentos que nunca lleva al trabajo. Siempre está cerrada, pero sé dónde guarda la llave de repuesto. Además, hace reuniones secretas los jueves por la noche con hombres que llegan en coches sin matrícula. ¿Qué clase de hombres?, preguntó Marcus, con voz más decidida. Gente dura, con cicatrices, que hablan en voz baja y miran siempre por encima del hombro. Papá los reúne en el sótano y les paga en efectivo, recordó ella. Una vez les oí mencionar tierras que habían limpiado para nuevos desarrollos. Ike y yo cruzamos una mirada significativa. Eso sonaba exactamente a las historias que la señora Doris nos contó sobre el padre de Harrison, que obligaba a los propietarios a vender sus terrenos por mucho menos de lo que valían. Esquiler, dije con tono serio, ¿podrías conseguirnos acceso a esa oficina? No lo pediría si no fuera absolutamente necesario, pero necesitamos pruebas sólidas de lo que hace tu padre. La joven no dudó ni un segundo. Haré lo que sea para proteger a Marcus y detener a mi padre. Ya es hora de que alguien le ponga freno. 2 días después, Esquiler volvió a mi casa con el rostro tenso pero resuelto. Llevaba una blusa color melocotón y pantalones oscuros, vestida como para una reunión de negocios. En las manos sostenía una carpeta manila que parecía pesar más de lo normal. Marcus había mejorado lo suficiente como para andar sin cojear, aunque los moretones en la cara aún contaban la historia de la crueldad de Harry. Conseguí los documentos, anunció, dejando la carpeta sobre la mesa de la cocina. Y que se acercó de inmediato, ajustándose las gafas de lectura que había sacado del bolsillo. Había trabajado como contable en una empresa de transporte durante 40 años y sabía detectar irregularidades financieras mejor que nadie. ¿Qué clase de documentos conseguiste?, preguntó al abrir la carpeta. Contratos de compra de tierras, recibos de pagos en efectivo, fotografías de propiedades antes y después de ser adquiridas, respondió Esquiler. También encontré una lista de nombres con cantidades al lado. Algunos nombres están tachados con tinta roja. El contenido de la carpeta me heló la sangre. Había fotos de familias pobres siendo desalojadas, contratos firmados bajo evidente coacción y, lo más inquietante, una lista de personas que habían desaparecido tras negarse a vender sus terrenos. Reconocí algunos nombres: el señor Jerome Vance, que tenía una pequeña granja cerca del río, y la familia Morales, que criaba cabras en las colinas. Todos habían desaparecido misteriosamente en los últimos 5 años. Este hombre es peor de lo que imaginaba, murmuré, examinando un recibo por $25.000 pagados a alguien identificado solo como el arreglador. No solo se queda con las tierras. Elimina a cualquiera que se interponga en su camino. Marcus se puso pálido al mirar las fotografías. Esquiler,
Si tu padre descubre que tomaste estas fotos, te hará lo mismo que les hizo a esas familias, dijo, con la voz temblorosa, no por miedo por él mismo, sino por la mujer a la que amaba. Ya lo he pensado, respondió Schiller con una firmeza sorprendente. Por eso también traje esto. Sacó de su bolso un pequeño sobre con una llave dorada. Es la llave de repuesto de su caja de seguridad en el banco. Ahí guarda el efectivo que usa para estos trabajos especiales. Y que silbó por lo bajo. Si podemos demostrar que tiene $200.000 en efectivo injustificado, podremos vincularlo a todos estos crímenes. Se detuvo, mirando a Schiller con preocupación. Pero conseguir esa información va a ser muy peligroso. Los bancos tienen sistemas de seguridad, cámaras, guardias. Mi padre me llevó varias veces cuando yo era pequeña, explicó Schiller. Conozco al gerente, el señor Luis. Es amigo de la familia desde hace 20 años. Podría convencerlo de que necesito revisar unos documentos de herencia antiguos que papá dejó bajo mi custodia. Es demasiado arriesgado, objeté, con el instinto de madre de proteger a mi hija. Si Harry se entera de lo que estás haciendo, no dudará en hacerte daño. Hombres como él no tienen límites cuando se sienten amenazados. En ese momento, sonó el teléfono, interrumpiendo nuestra conversación. Fue un sonido estridente que nos hizo dar un salto a todos. Marcus fue a contestar, pero tras el segundo timbrazo la llamada se cortó. Volvió a sonar de inmediato, siguiendo el mismo patrón, 2 timbrazos y silencio. Nos están vigilando, murmuró Ike con cautela, acercándose a la ventana. Es una señal. Alguien quiere llamar nuestra atención sin arriesgarse a que lo escuchen. Su experiencia en el ejército durante su juventud le había enseñado a reconocer ese tipo de comunicación. El teléfono sonó por tercera vez, pero esta vez Marcus contestó de inmediato. ¿Hola? Dijo, con la voz tensa. Al otro lado, habló una voz áspera, claramente distorsionada. Si quieren justicia para el chico, vengan al cementerio antiguo de la ciudad a las 10 en punto de esta noche. Vengan solos. Tengo información que querrán. La llamada terminó, dejándonos en un silencio tenso. Schiller se aferró al brazo de Marcus, con los nudillos blancos por la presión. ¿Crees que es una trampa de mi padre? Preguntó casi en un susurro. Es posible, admití. Pero también podría ser alguien con información valiosa que no puede arriesgarse a que lo vean con nosotros a plena luz del día. Recordé las palabras de mamá Doris sobre la gente del pueblo. Siempre hay alguien que lo ve todo, pero no puede hablar. Esas personas guardan secretos hasta que llega el momento de usarlos. Y que volvió de la ventana, con el ceño fruncido. Hay un todoterreno negro aparcado al final de la calle. Está ahí desde que llegó Schiller. No puede ser casualidad. Son los hombres de mi padre, confirmó Schiller, palideciendo. Los reconozco. Siempre manda vigilancia cuando sospecha algo. Se levantó de golpe y se dirigió a la puerta. Tengo que irme. Si me ven aquí demasiado tiempo, se lo dirán a papá. Espera, la detuve, tomándola del brazo con suavidad. Si vas al banco mañana, hazlo temprano, antes de que tu padre despierte, y mantén el móvil encendido. Si algo sale mal, llama de inmediato al número que voy a darte. Anoté el número de mi prima, la tía Clara, una enfermera titulada que trabajaba en el hospital. Era de las pocas personas en el pueblo que no le tenía miedo a Harry Sterling y tenía contactos fuera si necesitábamos ayuda médica o legal urgente. Schiller, dije mirándola directamente a los ojos. Necesito que entiendas que, en cuanto hagamos esto, no habrá marcha atrás. Tu padre descubrirá que fuiste tú quien proporcionó esta información. ¿Estás completamente segura de que quieres seguir adelante? La joven miró a Marcus, cuyos ojos estaban llenos de admiración y preocupación. Luego me miró a mí, y vi en los suyos la misma determinación que había visto en mi propio reflejo en los momentos más difíciles de mi vida. Señora Aya, mi padre destruyó mi infancia con su crueldad y mi juventud con su control obsesivo. No dejaré que destruya mi futuro con Marcus. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Esta noche, cuando vayan al cementerio, tengan muchísimo cuidado.
Mi padre tiene contactos por toda la ciudad. Si alguien los reconoce o los sigue, podría ser una trampa mortal. Después de que Esquiler se fue, los tres permanecimos en silencio, cada cual perdido en sus pensamientos. El peso de lo que estábamos a punto de enfrentar se hacía terriblemente real. No era solo la historia de una madre protegiendo a su hijo. Era la historia de gente común enfrentándose a un sistema corrupto que había operado en las sombras durante décadas. Mamá, dijo por fin Marcus. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto? Quizá deberíamos aceptar el dinero que ofreció Harry y empezar una vida nueva en otro lugar. Lo miré con la misma seriedad con que mi madre me miró cuando me enseñó las lecciones más importantes de la vida. Hijo, hay momentos en la vida en los que tienes que decidir qué tipo de persona vas a ser. Puedes ser de los que corren cuando las cosas se ponen difíciles, o de los que se quedan y luchan por lo que es correcto. Tu padre era de los segundos, y yo también. A las 9:30 de esa noche, Ike, Marcus y yo caminamos en silencio hacia el cementerio antiguo de la ciudad. Las calles estaban vacías, salvo por unos perros callejeros que nos siguieron un par de cuadras antes de desaparecer entre las sombras. El aire nocturno traía el aroma de las magnolias, mezclado con el olor a tierra húmeda que siempre precedía a la temporada de lluvias. El viejo camposanto estaba en las afueras, rodeado por una verja de hierro oxidada que chirriaba con el viento. Las lápidas más antiguas databan del cambio de siglo, muchas, vencidas por el tiempo y cubiertas de musgo. La luna llena daba luz suficiente para caminar entre las tumbas sin tropezar, pero también proyectaba sombras inquietantes que parecían moverse a nuestro alrededor. Ahí está, murmuró Ike, señalando hacia una figura que esperaba junto al mausoleo de la familia Herrera. Era un hombre alto y delgado, vestido de oscuro y con una gorra que le ocultaba parcialmente el rostro. Al acercarnos, vi que rondaba los 50 años y tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda desde la oreja hasta la comisura de la boca. ¿Son la familia del joven al que golpearon?, preguntó con voz ronca, manteniéndose en las sombras. Su acento sugería que no era de la zona, probablemente de una ciudad grande del norte. Lo somos, respondió Marcus, adelantándose pese al dolor en las costillas. ¿Quién es usted? ¿Por qué quiere ayudarnos? El hombre se quitó la gorra, dejando ver canas y unos ojos que habían visto demasiadas cosas malas. Me llamo Daryl, pero eso no importa. Lo que importa es que trabajé para Harry Sterling durante 10 años, hasta que mi conciencia no soportó más las cosas que me pedía hacer. ¿Qué clase de cosas?, pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Desapariciones, amenazas, chantajes. Harry construyó su imperio sobre la miseria de familias como la suya. Daryl sacó un sobre grueso de su chaqueta. Aquí hay copias de todos los trabajos que hice para él entre 2015 y 2023. Fotografías, grabaciones, documentos que prueban cómo opera. Y que tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué guardaste todo esto? ¿Por qué no fuiste a la policía? Porque la mitad de la policía local está en la nómina de Harry, replicó Daryl con amargura. El jefe recibe $5.000 al mes por mirar a otro lado. Los jueces, 10.000 para cerrar los casos que involucran propiedades de Sterling. Todo el sistema está podrido hasta la médula. Marcus se acercó un poco más. Tú eres quien tomó las fotografías cuando me golpearon. Sí. Harry me contrató para documentar la lección que iban a darte. Quería pruebas de que había sido castigado por atreverte a desafiar su autoridad. Daryl escupió al suelo, asqueado. Cuando vi a esos animales golpeándote, algo se me rompió por dentro. Recordé a mi propio hijo, que tiene tu edad. Entonces, ¿también enviaste esas fotografías a Harry? Deduje. ¿Estás tratando de chantajearlo? No es chantaje, señora, es sobrevivir. El hombre se acercó y pude olerle el alcohol en el aliento. Harry se enteró de que yo tenía copias de información comprometida. Anoche envió a 2 de sus hombres a mi casa con un mensaje. O le entrego todo lo que tengo sobre él, o acabaré como las otras familias que se le interpusieron. Y que abrió el sobre y examinó su contenido con la luz de una pequeña linterna. Aquí hay pruebas de sobra para meterlo en prisión federal de por vida, murmuró.
Contratos falsificados, registros de pagos a sicarios, incluso fotografías del supervisando personalmente desahucios violentos. Lo más importante está al fondo, dijo Daryl, señalando una grabación en la que Harry admite haber ordenado el asesinato del señor Wallace Green, el activista comunitario que se oponía a sus acaparamientos de tierras. Fue en 2019. Oficialmente, el hombre murió en un accidente de coche. Recordaba ese caso. Wally Green era un hombre respetado que intentó organizar a pequeños propietarios para resistir la presión de Harry. Su muerte había sido muy conveniente para los planes de expansión del magnate, pero nadie cuestionó la versión oficial del accidente. ¿Por qué nos entrega esto?, preguntó Marcus con justificada sospecha. ¿Qué gana ayudándonos? Nada. De hecho, probablemente voy a morir por esto, dijo Daryl, poniéndose de nuevo la gorra y preparándose para irse. Pero tengo un hijo de tu edad trabajando en el norte. Si no detengo a Harry ahora, cuando mi muchacho vuelva a casa podría ser la próxima víctima de la arrogancia de ese hombre. ¿A dónde va ahora?, le pregunté, con una mezcla de gratitud y preocupación por aquel desconocido que había arriesgado todo para ayudarnos. Lejos. Muy lejos. Tengo contactos en otros estados que pueden conseguirme papeles nuevos. Se encaminó hacia la salida del cementerio, pero se detuvo y se volvió hacia nosotros. Tienen que tener mucho cuidado. Harry ya sabe que alguien tiene información en su contra. Estará paranoico, peligroso. No confíen en nadie del pueblo, porque tiene ojos y oídos en todas partes. ¿Y Skiller?, preguntó Marcus, angustiado. ¿Está en peligro? Más de lo que imaginan. Anoche oí a Harry hablar por teléfono sobre enviar a su hija a un internado en Suiza. Quiere sacarla del pueblo hasta que todo esto pase. Daryl vaciló. Pero también escuché algo más preocupante. Mencionó que quizá había llegado el momento de limpiar permanentemente el problema de la familia de su yerno. Mis manos se cerraron en puños sin querer. Nos está amenazando también. No solo amenazando, señora, planificando. Tiene una reunión programada para mañana por la noche con el arreglador, el mismo que se encargó de Wally Green y de las otras familias desaparecidas. La voz de Daryl sonó tensa por primera vez. Si van a hacer algo con esta información, tienen que actuar rápido. Después de mañana, podría ser demasiado tarde. El hombre se desvaneció entre las sombras del cementerio, dejándonos solos con un sobre lleno de pruebas que podían destruir a Harry Sterling, pero que también podían costarnos la vida si no las usábamos correctamente. Regresamos a casa en silencio, procesando cada cual las implicaciones de lo que habíamos oído. Marcus iba un poco por delante, cojeando levemente pero con paso decidido. Ike caminaba a mi lado, guardando el sobre como si fuera el objeto más valioso del mundo, que probablemente lo era en ese momento. Mamá, dijo Marcus cuando llegamos a la puerta, creo que mañana deberíamos ir directamente a la ciudad y entregar todas estas pruebas a la Fiscalía Federal de los Estados Unidos, donde Harry no tenga contactos. No será tan fácil, replicó Ike. Los contactos de ese hombre llegan más lejos de lo que imaginas. Necesitamos un plan más inteligente, algo que no espere que hagamos. Entramos y nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina, con el sobre entre nosotros como una bomba de relojería. Sabía que las próximas horas serían cruciales, no solo para lograr justicia por lo que le habían hecho a Marcus, sino para proteger a todas las familias a las que Harry había dañado y evitar que dañara a otras. Tengo una idea, dije por fin, recordando algo que mamá Doris me enseñó sobre pelear batallas que parecían imposibles de ganar. Pero va a requerir que confiemos en Skiller completamente y que ella confíe completamente en nosotros. Al amanecer, Skiller llegó a mi casa con los ojos rojos y las manos temblorosas. Llevaba una blusa marfil y vaqueros oscuros, pero la ropa estaba arrugada como si hubiera dormido con ella. En su bolso traía una pequeña grabadora de voz y varios documentos que había conseguido sacar del banco sin levantar sospechas. Lo tengo, anunció, dejando los papeles sobre la mesa con manos que no dejaban de temblar. El señor Lewis me dejó revisar la caja de seguridad de papá. Había más de $200,000 en efectivo,
divididos en fajos con etiquetas que corresponden exactamente a los nombres de la lista que encontramos ayer. Marcus se acercó a examinar los papeles, con los moretones del rostro aún visibles. Esquiler, tu padre sospecha algo. Notó que habías estado en su oficina. Anoche me enfrentó, respondió ella, con la voz rota. Me preguntó directamente si había estado husmeando en sus negocios. Le mentí. Le dije que solo buscaba documentos de mamá que él guardó después de que falleciera. Se detuvo para secarse las lágrimas. Pero no creo que me creyera del todo. Esta mañana encontré a 2 de sus hombres registrando mi habitación. Y que alzó la vista de los documentos que revisaba. ¿Encontraron algo comprometedor? No, porque lo escondí todo en el desván de mi tía, dijo Esquiler, sentándose junto a Marcus, que al instante le pasó un brazo por los hombros. Pero papá me dijo que ya tomó una decisión. Tengo vuelo a un internado en Suiza esta tarde. Dice que debo alejarme del pueblo hasta que se resuelvan ciertos problemas. Sentí que el tiempo se nos acababa. Si Harry sacaba a Esquiler del país, perderíamos nuestra fuente de información más valiosa y la única persona que podía testificar directamente sobre las actividades criminales de su padre. No puedes subirte a ese avión, le dije con firmeza. Una vez en Europa, tu padre tendrá tiempo y libertad para eliminar pruebas y deshacerse de cualquier testigo que pueda incriminarlo, incluyéndonos. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Esquiler, desesperada. Si me niego a viajar, sospechará que estoy trabajando con ustedes. Y si lo sospecha, entonces tenemos que actuar hoy, declaré, sintiendo que mi resolución se endurecía. ¿Y qué? ¿Revisaste toda la información que Daryl nos dio anoche? Mi hermano asintió, colocando sobre la mesa una pequeña grabadora y varios documentos ordenados cronológicamente. Aquí está la confesión de Harry, admitiendo que ordenó el asesinato de Wally Green. También tenemos fotos suyas supervisando desahucios violentos, copias de contratos falsificados y recibos de pagos a sicarios que suman más de $500,000 en los últimos 5 años. Marcus tomó uno de los recibos y lo examinó con cuidado. Este es el pago al gris por golpearme, $2,000 por lo que llama servicio de corrección disciplinaria. Su voz estaba controlada, pero podía ver la rabia contenida en sus ojos. Y esto es lo más importante, continuó Ike, mostrando un documento oficial, una copia del testamento original de Harry Sterling padre, que especificaba que todas las propiedades debían donarse a organizaciones benéficas tras su muerte. Harrison falsificó un segundo testamento para heredarlo todo. Esquiler se inclinó para examinar el documento. Reconozco esa letra. Es la caligrafía de mi abuelo, pero definitivamente no es su firma real. Papá solía practicar imitarla cuando yo era pequeña. Pensé que era solo un juego, pero ahora entiendo que se estaba preparando para falsificar documentos legales. El teléfono sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Era el mismo patrón de la noche anterior, 2 timbrazos y silencio. Esta vez, sin embargo, cuando Marcus contestó, era la voz de Daryl, pero sonaba mucho más urgente que antes. Tienen que moverse ahora mismo, dijo sin preámbulos. Harry adelantó sus planes. La reunión con el arreglador se movió para las 3 en punto de esta tarde. Van a eliminar a toda la familia y hacerlo pasar por un accidente de coche en la carretera de la montaña. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Marcus, palideciendo. Porque el arreglador es mi hermano menor, confesó Daryl, con la voz quebrada. Me llamó esta mañana para advertirme que saliera del pueblo de inmediato. Harry le ofreció $50,000 para eliminar el problema de la familia Johnson sin levantar sospechas. El silencio llenó la habitación. Sabíamos que Harry acabaría recurriendo a la violencia, pero oír que ya había puesto precio a nuestras cabezas lo volvía todo terriblemente real. Daryl, dije, tomando el teléfono. ¿Tu hermano aceptará el trabajo? Le dije que sí para ganar tiempo, pero en realidad está dispuesto a testificar contra Harry si pueden garantizar protección para él y su familia. Tiene grabaciones de otras conversaciones en las que Harry planea más asesinatos. ¿Dónde podemos reunirnos con él? En la iglesia de San Miguel dentro de 1 hora. Entren por la puerta trasera, la que da al jardín,
Y traigan todas las pruebas que tengan. Mi hermano conoce a una periodista de investigación que puede hacer público todo esto antes de que Harry tenga tiempo de reaccionar. La llamada se cortó, dejándonos con una mezcla de esperanza y terror. Por fin teníamos la oportunidad de exponer públicamente los crímenes de Harry, pero también sabíamos que no dudaría en matarnos si descubría nuestro plan antes de que pudiéramos ejecutarlo. Esquiler, le dije, necesito que llames a tu padre y le digas que aceptas el viaje a Suiza, pero que necesitas unas horas más para hacer la maleta y despedirte de algunas amistades. Eso nos dará tiempo para llegar a la iglesia y organizarlo todo con el hermano de Daryl. ¿Y después?, preguntó. En cuanto se publique la historia, papá sabrá de inmediato que yo los ayudé. También querrá matarme. Por eso vamos a asegurarnos de que, para cuando se publique, él ya esté bajo custodia policial, respondí. ¿Y qué? Llama a tu contacto en la Fiscalía Federal de los Estados Unidos. Dile que tenemos pruebas de múltiples homicidios y que necesitamos protección inmediata para los testigos. Mi hermano asintió, dirigiéndose al teléfono. ¿Y si los contactos de Harry en el gobierno federal son más extensos de lo que creemos? Entonces asumiremos el riesgo, declaré, porque la alternativa es esperar a que el arreglador nos encuentre esta tarde y termine el trabajo para el que lo contrataron. Marcus se puso en pie, moviéndose con determinación a pesar del dolor persistente en las costillas. Mamá, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Papá también lo estaría. No muchas mujeres de tu edad tendrían el valor de enfrentarse a un hombre como Harry Sterling. Tu padre me enseñó que hay momentos en la vida en los que no queda otra que luchar. Respondí, recordando las palabras que me dijo en los tiempos más duros de nuestro matrimonio. Cuando alguien amenaza a tu familia, cuando alguien intenta arrebatarte la dignidad, no hay lugar para el miedo, solo para la acción. Esquiler se acercó y me abrazó con fuerza. Señora Ara, pase lo que pase hoy, quiero que sepa que me ha mostrado lo que significa una familia de verdad. Mi padre me dio dinero y educación, pero usted me ha dado algo mucho más valioso, el ejemplo de lo que significa luchar por las personas que amas. Reunimos todas las pruebas, organizándolas en carpetas separadas para entregar copias tanto a la periodista como a las autoridades federales. Sabíamos que las próximas horas determinarían no solo nuestro destino, sino el de todas las familias que Harry había destruido y el de todas aquellas que seguiría destruyendo en el futuro si no lo deteníamos. Al salir de la casa, miré atrás por última vez. No sabía si volveríamos, pero sí sabía que, pasara lo que pasara, habíamos tomado la decisión correcta. Era hora de enfrentar a Harry Sterling con sus propias armas. La verdad, las pruebas y la determinación de gente que no tenía nada que perder salvo su dignidad. La iglesia de San Miguel se alzaba en silencio bajo el sol del mediodía. Sus muros agrietados y su campanario inclinado contaban historias de un siglo de oraciones y secretos. Entramos por el jardín trasero, donde crecían rosas silvestres sin control entre las cruces de madera que marcaban las tumbas más antiguas del pueblo. El aire olía a incienso mezclado con el dulzor de flores que empezaban a mustiarse por el calor. Dentro de la iglesia, un hombre esperaba sentado en el último banco. Era más joven que Daryl, quizá de 40 años, pero tenía la misma cicatriz característica en el rostro y los mismos ojos de quien ha visto demasiada violencia. Al acercarnos, se puso en pie con movimientos nerviosos, mirando constantemente hacia las puertas, como si esperara que alguien nos siguiera. ¿Ustedes son la familia Johnson?, preguntó en voz casi inaudible. Soy Tra, el hermano de Daryl. Les juro por la memoria de mi madre que todo lo que voy a decirles es verdad. Marcus dio un paso al frente, extendiéndole la mano. Lo somos. Tu hermano dijo que tienes información que puede ayudarnos a detener a Harry Sterling. Tra nos condujo a la sacristía, donde había preparado una mesa con grabadoras, fotografías y documentos organizados cronológicamente. He trabajado para Harry durante 8 años como su solucionador de problemas. Cada trabajo está documentado aquí con fechas, lugares, métodos utilizados y montos pagados. Y que se acercó a examinar los documentos, con las manos temblándole ligeramente mientras pasaba las páginas. Esto es increíble. Tienes registros de al menos 20 asesinatos, 50 desalojos violentos y decenas de casos de extorsión y chantaje.
Lo más importante está aquí, dijo Tra, señalando una grabación digital, Harry admitiendo que planea eliminar a su propia hija si sigue ayudándolos. La conversación es de anoche, después de que descubriera que Esquiler había estado en el banco revisando sus documentos privados. Esquiler palideció y vaciló. Marcus la sostuvo de inmediato, pero vi el shock en sus ojos. ¿Mi padre, de verdad dijo que iba a matarme? Sus palabras exactas fueron: si esa chica estúpida cree que puede traicionar a su propia sangre, va a aprender que la sangre también se puede derramar. Tra activó la grabación, y la voz de Harry llenó la pequeña sala, fría y calculadora como siempre. El problema con Esquiler, se escuchaba, es que heredó la debilidad sentimental de su madre. Cree que el amor es más importante que la lealtad familiar. Si tengo que elegir entre perder mi imperio o perder a una hija desleal, la elección es obvia. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Esquiler, pero en su expresión había algo más que dolor. Era rabia, una rabia profunda, acumulada desde que descubrió la verdadera naturaleza de su padre. Quiero que ese monstruo pague por todo lo que ha hecho, no solo a ustedes, sino a todas las familias que destruyó. Hay más, continuó Tra, mostrando fotografías recientes. Harry ha estado preparando su fuga. Tiene documentos falsos listos, cuentas en el extranjero y un jet privado programado para salir esta noche hacia un país sin tratado de extradición. Sabe que alguien acabará por exponerlo y se está preparando para huir. ¿Por qué nos ayudas? Le pregunté directamente. ¿Qué ganas al delatar a tu jefe después de tantos años trabajando para él? Tra se quitó la camisa, mostrando cicatrices profundas en la espalda y los brazos. Estas son las marcas que me dejó mi propio jefe cuando cometí un error menor hace 3 años. Harry hizo que sus hombres me torturaran para enseñarme disciplina. Desde entonces, he estado planeando mi venganza. Pero hay algo más, añadió, sacando una fotografía de su cartera. Era una niña de unos 10 años sonriendo frente a una escuela rural. Mi hija vive con su madre en un pueblo cercano. Harry averiguó dónde está y amenazó con hacerle daño si no eliminaba hoy a su familia. No puedo permitir que use a mi niña para obligarme a matar a inocentes. Las piezas empezaban a encajar. Tra no buscaba solo venganza personal. Estaba intentando proteger a su hija de convertirse en otra víctima del chantaje de Harry. Era un hombre desesperado tratando de romper el ciclo de violencia que lo había atrapado durante años. Tengo un plan, anuncié, desplegando un mapa del pueblo sobre la mesa. La periodista llegará en 2 horas. Tenemos que mantenerlos a salvo hasta entonces. Y también debemos asegurarnos de que Harry no pueda escapar antes de que salga la historia. ¿Cómo vamos a detenerlo?, preguntó Marcus. Ese hombre tiene guardaespaldas, armas y contactos por todas partes. No podemos enfrentarlo de frente. No vamos a enfrentarlo de frente, replicó Tra con una sonrisa helada. Vamos a usar su propia paranoia contra él. Harry espera que yo elimine a su familia esta tarde. En su lugar, voy a llamarlo y decirle que descubrí pruebas de que Esquiler planea huir del país con ustedes, llevándose información comprometedora. Eso lo enfurecerá, objeté. Querrá matarnos de inmediato. Exacto. Pero también lo obligará a moverse en persona. Harry nunca delega los asuntos que considera realmente importantes. Vendrá aquí con pocos hombres, confiando en que yo ya eliminé la amenaza principal. Tra señaló varios puntos en el mapa. Aquí es donde pondremos la trampa. Esquiler se acercó al mapa, estudiando la estrategia con concentración. Conozco los hábitos de mi padre. Siempre lleva su móvil personal cuando va a supervisar trabajos importantes. Podríamos grabar toda la conversación cuando llegue aquí. Es arriesgado, murmuró Ike. Si algo sale mal, si Harry sospecha la trampa, nos matará a todos sin titubear. La alternativa es esperar a que tome el control de la situación, contrapuse. Al menos así tenemos una oportunidad de sorprenderlo en lugar de ser sus víctimas pasivas. Tra miró su reloj, cada vez más nervioso. La periodista debería llegar en 1 hora. Llamaré a Harry dentro de 15 minutos para tender el anzuelo. Tienen que estar escondidos, pero en posición de grabar todo lo que diga cuando llegue.
¿Y después? Preguntó Schiller. Después de tener todas las pruebas grabadas. Entonces entregaremos todo a las autoridades federales y a los medios al mismo tiempo. Respondí. Haremos tanto ruido público que ni siquiera los contactos corruptos de tu padre podrán protegerlo. Marcus me tomó la mano y la apretó con fuerza. Mamá, quiero que sepas que, pase lo que pase hoy, estoy orgulloso de ser tu hijo. Me enseñaste que hay batallas que vale la pena pelear, incluso cuando las probabilidades están en tu contra. Y tú me enseñaste que vale la pena arriesgarlo todo por la gente que amamos. Respondí, mirando a Schiller con el cariño que había crecido por ella en estos días difíciles. Ahora, demostremos a Harry Sterling que subestimó gravemente a esta familia. Caminó hacia el teléfono de la sacristía, preparándose para hacer la llamada que pondría en marcha nuestro plan final. Todos sabíamos que las próximas horas determinarían si obtendríamos justicia o si nos convertiríamos en las últimas víctimas del imperio criminal de Harry Sterling. Es la hora, murmuró Tra, marcando el número. El teléfono sonó 2 veces antes de que la voz familiar y arrogante de Harry respondiera al otro lado. Jefe, tenemos un problema serio, dijo Tra al teléfono, modulando la voz para sonar urgente pero controlado. La chica, Schiller, no está en su casa. Los vecinos dicen que la vieron salir temprano con maletas y documentos. Creo que planea huir con la familia Johnson. Desde nuestro escondite detrás del altar mayor, podíamos oír la respiración pesada de Harry a través del altavoz que Tra había activado discretamente. ¿Estás seguro?, preguntó la voz con esa frialdad conocida. Mi hija no tiene agallas para traicionarme así. Jefe, encontré esto en su habitación, continuó Tra, mostrando una fotografía fabricada que había preparado. Es una foto suya con el chico Johnson en la estación de autobuses. Parece que planean irse juntos esta tarde, probablemente rumbo a la ciudad donde tienen contactos en la prensa. El silencio al otro lado duró varios segundos eternos. Cuando Harry volvió a hablar, su voz temblaba de rabia contenida. Esa niña estúpida no tiene idea de lo que está haciendo. ¿Ya eliminaste a la familia Johnson, como ordené? Estoy en posición, jefe, pero pensé que debía informarle sobre Schiller antes de proceder. ¿Qué quiere que haga con ella cuando aparezca? Tráemela viva. Quiero hablar con mi hija personalmente antes de decidir su destino. La voz de Harry sonaba ahora como el gruñido de un animal herido. Y asegúrate, maldita sea, de que los Johnson no puedan contarle a nadie lo que creen saber. ¿Entendido? Entendido. Jefe, ¿vendrá personalmente a supervisar? Estaré ahí en 30 minutos. Esta vez quiero asegurarme de que todo se haga bien. La llamada terminó con un clic seco que resonó en el silencio de la iglesia. Schiller temblaba con violencia, apoyada en Marcus, que la sujetaba con fuerza. ¿Oyeron eso?, murmuró, con la voz rota. Mi propio padre acaba de ordenar mi muerte por teléfono. ¿Cómo puede alguien ser tan monstruo? Porque para hombres como tu padre, el poder es más importante que la sangre, respondí, acercándome para abrazarla también. Pero ahora tenemos la prueba definitiva de su naturaleza criminal. Esa conversación destruirá cualquier imagen pública que haya intentado mantener. Y que revisó el equipo de grabación, asegurándose de que todo hubiese quedado perfectamente captado. Tenemos 30 minutos para preparar la trampa. Tra está seguro de poder mantener engañado a Harry cuando llegue. He actuado para ese hombre durante 8 años, replicó Tra con amargura. Sé exactamente lo que espera oír y cómo comportarme para que siga confiando. Lo importante es que ustedes permanezcan ocultos hasta que tengamos pruebas suficientes para hundirlo por completo. El plan era simple pero arriesgado. Cuando llegara Harry, Tra le informaría de que había capturado a la familia Johnson y que los tenía atados en la sacristía, a la espera de órdenes. Eso obligaría a Harry a entrar en la iglesia y hablar abiertamente de sus crímenes, confiado en que sus víctimas no podrían escapar para contarlo. ¿Y si trae más hombres de los que esperamos?, preguntó Marcus, tocándose instintivamente las costillas que aún dolían por la paliza anterior. Harry es arrogante, explicó Tra. Cree que soy completamente leal y que ya eliminé la amenaza principal.
Probablemente vendrá solo o con un guardaespaldas como mucho. En su mente, ya ganó esta batalla. Nos colocamos con cuidado detrás del altar mayor, donde una cortina gruesa nos ocultaba pero nos permitía oírlo todo con claridad. Esquiler había puesto su teléfono a grabar como respaldo, Eike tenía lista la videocámara que trajimos para documentar todo el encuentro. Los minutos pasaron lentamente, cada segundo marcado por el tic-tac del viejo reloj de la torre que había guardado el tiempo del pueblo durante casi un siglo. El silencio de la iglesia solo se interrumpía con nuestra respiración nerviosa y el sonido lejano de los pájaros en el jardín. Por fin, oímos el rugido de un motor potente aproximándose. Tra miró discretamente por la ventana y nos hizo una seña. Era el Mercedes S-Class plateado de Harry, exactamente como habíamos previsto. «Viene solo», susurró Tra. «Su arrogancia va a ser su perdición». Harry entró en la iglesia con paso firme, su impecable traje de lino contrastando con la humildad del lugar sagrado. Llevaba gafas de sol pese a estar bajo techo, y sus zapatos italianos resonaron sobre las baldosas agrietadas del piso colonial. «¿Dónde están?», preguntó directo, sin molestarse en saludar. Su voz llenó el espacio con la autoridad a la que estaba acostumbrado a imponer sobre todo y todos a su alrededor. «En la sacristía, jefe. Los 3 atados y listos para lo que usted ordene». Tra interpretó su papel a la perfección, mostrando la deferencia que Harry esperaba de todos sus empleados. «¿Y mi hija? ¿Ya apareció esa traidora?» «Aún no, pero tengo la estación de autobuses cubierta. Cuando llegue, la estaremos esperando». Harry se dirigió a la sacristía con paso decidido, pero se detuvo a mitad del pasillo. «Tra, quiero que entiendas algo. Lo que vamos a hacer hoy va a enviar un mensaje muy claro a todo el condado. Nadie, absolutamente nadie, desafía a Harry Sterling y vive para contarlo. ¿Entendido?» «Entendido, jefe. ¿Quiere que parezca un accidente, como las otras veces?» «No. Esta vez quiero que sepan exactamente qué pasó y por qué». La voz de Harry se llenó de una crueldad escalofriante. «Quiero que, cuando encuentren los cuerpos, todos entiendan que intentar humillarme tiene consecuencias fatales». Esquiler se tapó la boca para ahogar un sollozo, pero Marcus la calmó acariciándole el cabello. Ike siguió grabándolo todo, documentando cada palabra que salía de la boca de Harry como prueba irrefutable de sus intenciones homicidas. «Además», continuó Harry, acercándose a la sacristía, «cuando Esquiler aparezca, quiero que la traigas directamente aquí. Va a ver exactamente lo que les ocurre a los que traicionan a su propia familia. Después de eso, tomará el primer vuelo a Europa y se quedará allí hasta que aprenda a ser una hija obediente. ¿Y si se niega a cooperar?». Harry se detuvo justo delante de la puerta de la sacristía, tan cerca que podíamos oler su colonia cara mezclada con el aroma a puro que siempre lo acompañaba. «Entonces Esquiler va a acompañar a los Johnson en su viaje final. No puedo permitir que ningún miembro de mi familia manche el apellido Sterling». Justo entonces oímos el sonido de varios coches llegando al mismo tiempo. Harry se tensó de inmediato, mirando hacia la puerta principal de la iglesia con una expresión que mezclaba sorpresa y sospecha. «¿Esperabas compañía?», le preguntó Tra, con un tono súbitamente peligroso. «No, jefe. No sé quién pueda ser». Las puertas de la iglesia se abrieron con fuerza y entraron 3 hombres de traje oscuro, seguidos por una mujer con una grabadora profesional y una cámara de televisión. Era la periodista de investigación de la ciudad, acompañada por un equipo de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos. «Señor Harrison Sterling», dijo uno de los agentes con voz oficial, «queda usted arrestado por múltiples cargos de homicidio, extorsión y conspiración. Todo lo que diga podrá y será utilizado en su contra». La expresión de Harry cambió de arrogancia a estupor absoluto en cuestión de segundos. Sus ojos se movieron frenéticamente entre Tra, los agentes y la puerta de la sacristía, donde creía que estábamos escondidos. «Esto es un error», declaró, con la voz temblorosa por primera vez desde que lo conocimos. «No sé de qué hablan. Solo vine aquí a rezar». En ese momento, salimos de nuestro escondite detrás del altar. Harry nos vio aparecer y su rostro se transformó en una máscara de odio puro. «Ustedes», gritó,
señalándonos con un dedo trémulo. Todo esto es culpa suya. Una familia de baja estofa intentando destruir a un hombre de éxito. No, señor Sterling, respondí con calma, acercándome sin miedo por primera vez desde que empezó esta pesadilla. Todo esto es culpa suya por creer que era superior a los demás, por pensar que el dinero le daba derecho a destruir vidas inocentes. Los agentes federales esposaron a Harry mientras él lanzaba acusaciones y amenazas que ya no tenían ningún poder sobre nosotros. La periodista registró cada palabra, documentando el derrumbe final de un hombre que había construido su imperio sobre el miedo y la violencia. Su traje impecable se veía ridículo ahora, con las esposas de metal contrastando con su imagen de empresario respetable. Esto no va a quedar así, bramó mientras los agentes lo conducían hacia la salida. Tengo contactos que harán que todos ustedes paguen por esto. Nadie me humilla y vive para contarlo. Esquiler se acercó a su padre con paso firme, secándose las últimas lágrimas que derramaría por él. Papá, durante 20 años esperé que me quisieras como a una hija. Hoy entendí que eres incapaz de amar a nadie más que a ti mismo. Ojalá el resto de tu vida en prisión te dé tiempo para reflexionar sobre todas las familias que destruiste. Harry la miró con una mezcla de desprecio y algo que quizá era dolor, pero que probablemente no era más que rabia por haber sido traicionado por su propia sangre. Esquiler, eres una sentimental, igual que tu madre. Cuando salga de esto, y voy a salir, te vas a arrepentir de haber elegido a esa basura por encima de tu familia. Mi verdadera familia está aquí, replicó ella, tomando la mano de Marcus y acercándose a mí. Estas personas me enseñaron lo que significa el amor incondicional, algo que tú nunca pudiste darme a pesar de todo tu dinero y tu poder. Los agentes se llevaron a Harry, esta vez para siempre. Pero antes de irse, quien parecía estar al mando se acercó a nosotros. Señora Johnson, necesitamos que toda su familia venga con nosotros para prestar declaración formal. También debemos ponerlos bajo protección temporal hasta que podamos detener a todos los asociados de Sterling. ¿Cuánto tiempo durará eso?, preguntó Marcus, preocupado por nuestra seguridad y por la de Esquiler. Con base en las pruebas que aportaron, probablemente unas semanas. Sterling tenía una amplia red de contactos corruptos, pero con toda la documentación que reunieron podremos limpiar todo el sistema local. El agente nos entregó tarjetas con números de contacto. Por cierto, quiero felicitarlos. No muchas familias tendrían el valor de enfrentarse a alguien como Harry Sterling. Tras se acercó antes de marcharse, cargando una bolsa pequeña que contenía todas las pruebas adicionales que había recopilado durante sus años trabajando para Harry. Señora Ara, quiero pedir perdón por todas las cosas terribles que hice trabajando para ese hombre. Sé que no puedo deshacer el daño, pero espero que mi testimonio ayude a llevar justicia a todas sus víctimas. Dije, posando una mano en su hombro, todos merecemos una segunda oportunidad. Lo importante es que tomaste la decisión correcta al final. Eso dice mucho del hombre que realmente eres. Y que abrazó a su hermano menor por primera vez en años. Hermano, mamá Doris siempre decía que la verdad tiene su propio tiempo para salir a la luz. Hoy, sus palabras se cumplieron. Salimos de la iglesia bajo el sol de la tarde, respirando aire libre por primera vez en semanas. Las calles del pueblo se veían distintas, como si el peso de la opresión se hubiera levantado de cada rincón donde Harry había extendido su influencia. Los vecinos empezaron a salir de sus casas, susurrando la noticia de la captura del hombre que había controlado sus vidas durante tanto tiempo. 3 meses después, había vuelto a mi rutina de hornear biscuits por las mañanas. Pero ahora, mi cocina estaba llena de risas. Marcus y Esquiler se habían casado en una ceremonia sencilla en el jardín, rodeados de toda la familia extendida y de los vecinos que encontraron el valor para testificar contra los crímenes de Harry cuando supieron que era seguro hacerlo. «Abuela Elara», gritó la pequeña Maya, la nieta de mi vecina. Era una niña de 8 años con ojos brillantes que me recordaban a mi propio Marcus cuando era pequeño. ¿Es verdad que venciste al hombre malo que asustaba a todo el pueblo? No, cariño, respondí, acariciándole el cabello mientras daba de comer a las gallinas con granos de maíz. No vencimos a nadie.
Solo le mostramos que la verdad es más fuerte que el miedo, y que cuando las familias se mantienen unidas para protegerse, pueden afrontar cualquier problema. Esquiler apareció en el umbral de la cocina con un vestido lavanda que había comprado en el mercado local. Había vendido todas sus joyas caras y su ropa de diseñador, usando el dinero para ayudar a las familias que su padre había dañado. Madre, dijo, usando el apelativo cariñoso que adoro escuchar. Marcus está listo para ir al juzgado. Hoy leen la sentencia final. El juicio había durado 2 meses y medio. Harry fue condenado a cadena perpetua en prisión federal por múltiples homicidios, más 30 años adicionales por extorsión, apropiación ilegal de tierras y conspiración. Sus propiedades fueron confiscadas y vendidas, y el dinero se distribuyó entre las víctimas de sus crímenes. El sistema de corrupción que había construido se derrumbó como un castillo de naipes una vez que la luz de la verdad lo iluminó por completo. ¿Cómo se siente?, nos preguntó la periodista de investigación que nos ayudó, cuando nos encontramos frente al juzgado después de oír la sentencia. ¿Se sienten reivindicados por todo lo que sufrió su familia? No se trata de venganza, respondí, alzando la vista al cielo azul donde las nubes se movían lentamente, empujadas por el viento. Se trata de justicia. Se trata de demostrar que, en este país, no importa cuánto dinero tengas ni cuánto poder creas tener, nadie está por encima de la ley. Marcus me rodeó los hombros mientras caminábamos de vuelta al coche. Mamá, ¿crees que papá estaría orgulloso de lo que hicimos? Tu padre siempre me dijo que los Johnson no somos una familia que se rinda fácilmente. Respondí, sintiendo la cálida presencia de mi difunto esposo en el viento que movía las hojas de los árboles. Creo que estaría muy orgulloso de ver cómo su hijo se convirtió en un hombre valiente y cómo su nuera pasó a formar parte de nuestra familia por el camino correcto. Esquiler se acercó por el otro lado, tomándome el brazo libre. Señora Ara, hay algo que quiero decirle. Marcus y yo esperamos un bebé. Nacerá en marzo, y queremos ponerle el nombre de su esposo si es niño, o el de su madre si es niña. Sentí que lágrimas de felicidad corrían por mis mejillas arrugadas. Después de tantos años de dolor y pérdida, después de todas las batallas que hube de librar, por fin veía el amanecer de una nueva generación que crecería en un pueblo libre del miedo que lo dominó durante tanto tiempo. Van a ser unos padres maravillosos, les dije, imaginando ya a ese bebé corriendo por mi jardín, dando de comer a las gallinas, escuchando las historias familiares que le contaría para que nunca olvidara de dónde venía y por qué era importante defender siempre la verdad. Esa noche, sentada en mi mecedora del porche delantero, miré las estrellas brillar más claras que nunca en el cielo del pueblo. Ike se había quedado a cenar, y sus risas se mezclaban con las de Marcus y Esquiler en la cocina, donde fregaban los platos y planeaban el futuro. El teléfono sonó una vez, pero esta vez no era una amenaza ni una advertencia. Era mi prima, la tía Clara, para contarme que habían abierto una nueva clínica de salud comunitaria en el centro, financiada con parte del dinero recuperado de los bienes de Harry. Servicios médicos que habían sido un privilegio de los ricos durante décadas estaban ahora al alcance de todas las familias trabajadoras. Ara, dijo Clara, emocionada. Van a necesitar enfermeras y personal administrativo para la nueva clínica. ¿Crees que a Marcus y a Esquiler les interesaría trabajar allí? Sería perfecto para una familia joven que está empezando. Colgué el teléfono con la sensación de que el círculo se había cerrado. La justicia no solo había castigado a los culpables, sino que había abierto nuevas oportunidades para que las familias honestas prosperaran en un entorno libre de corrupción y miedo. Mientras me preparaba para dormir, recordé las palabras que mi madre me dijo décadas atrás. Ara, hay momentos en la vida en los que tienes que elegir entre ser víctima o ser luchadora. La diferencia no está en la fuerza de tus brazos, sino en la fuerza de tu corazón. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses, sabiendo que habíamos elegido ser luchadores y que nuestros hijos y nietos crecerían en un mundo un poco más justo gracias a las decisiones que tomamos cuando todo parecía perdido. ¿Te gustó la historia? ¿Y desde qué ciudad nos escuchas? Te leo en los comentarios. Si te gustó, puedes apoyarme con un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Estoy deseando leer tus comentarios sobre la historia.
En pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.